¿Alguna vez sientes que tus emociones te controlan en lugar de que tú a ellas? Como si fueras un barco a la deriva en un mar de sentimientos intensos. Todos hemos estado ahí, sintiendo esa lucha constante por mantener la calma en medio de la tormenta. Déjame decirte que no estás solo en esto. La mayoría de nosotros cargamos con una programación emocional heredada, patrones aprendidos en la infancia y a lo largo de la vida que dictan cómo reaccionamos ante el mundo. Pero aquí está la buena noticia. Podemos liberarnos de estas cadenas invisibles. No somos prisioneros de nuestro pasado, ni de nuestras emociones. Este viaje comienza cuando comprendemos que muchas de nuestras reacciones no son más que ecos de experiencias pasadas, traumas sin resolver que se manifiestan en el presente. Para liberarnos, necesitamos cultivar la pausa consciente, ese espacio sagrado entre el estímulo y la reacción. Es en ese instante, en ese microsegundo, donde reside nuestro poder. Ahí podemos elegir no reaccionar de forma automática, sino responder desde un lugar de conciencia y sabiduría. Es un viaje de transformación interna, de reescribir nuestra propia narrativa y liberarnos de las ataduras del pasado. Mucho de lo que somos, de cómo amamos, cómo nos relacionamos con el mundo, e incluso cómo reaccionamos ante él, se aprende en nuestra infancia. Absorbemos como esponjas las dinámicas familiares, las experiencias de nuestros padres, incluso sus propios traumas sin resolver. Esta herencia emocional se convierte en el software que rige nuestras respuestas emocionales, a menudo sin que nos demos cuenta. Es como si lleváramos un mapa antiguo, con rutas trazadas por otros, que nos lleva una y otra vez por los mismos caminos de dolor, miedo o inseguridad. Pero aquí está la clave. Una vez que reconocemos este mapa heredado, podemos empezar a cuestionarlo. Podemos preguntarnos, ¿esta reacción de ira, de miedo, de inseguridad, realmente me pertenece? ¿O es un eco del pasado, una respuesta aprendida que ya no me sirve? Este cuestionamiento honesto, esta disposición a mirar hacia nuestro interior sin filtros, es el primer paso para liberarnos de la programación emocional heredada. No se trata de culpar a nuestros padres o al pasado, sino de asumir la responsabilidad de nuestra propia transformación. Es un proceso valiente, porque implica enfrentarnos a nuestras sombras, a esas partes de nosotros mismos que preferiríamos mantener ocultas. Pero al atrevernos a mirar, a sentir y a comprender, comenzamos a liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a patrones de comportamiento limitantes. Recuerda, no somos nuestros padres. Somos seres en constante evolución, con la capacidad de sanar nuestras heridas emocionales y crear un nuevo mapa, uno que refleje nuestra verdadera esencia y nos guíe hacia la libertad emocional. A veces, nuestras reacciones más intensas, aquellas que nos hacen sentir fuera de control, no son más que ecos de experiencias pasadas, heridas emocionales que no han sanado. Como un disco rayado, repetimos patrones de comportamiento, buscando inconscientemente sanar viejas heridas en relaciones y situaciones que poco o nada tienen que ver con el presente. Puede ser la traición de un amigo de la infancia que se traduce en desconfianza hacia los demás, o la crítica constante de un padre que nos lleva a buscar la aprobación externa de forma obsesiva. Sea cual sea la experiencia, la herida emocional queda grabada en nuestro ser, condicionando nuestra forma de percibir y relacionarnos con el mundo. Reconocer estos ecos del pasado requiere valor, la valentía de mirar hacia nuestro interior sin anestesia, sin juicios, con compasión hacia nosotros mismos. Es observar nuestras reacciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades y preguntarnos, ¿de dónde viene esto? ¿Qué estoy intentando sanar? Este proceso de autoindagación no es cómodo. Puede remover emociones dolorosas, pero es esencial para liberarnos del pasado y vivir plenamente en el presente. No se trata de quedarnos atrapados en la narrativa del dolor, sino de comprender cómo esa experiencia nos ha moldeado y cómo podemos liberarnos de su influencia negativa. Es un viaje de autodescubrimiento, de abrazar nuestras vulnerabilidades y transformarlas en fortalezas. Al mirar de frente a nuestros miedos, les quitamos poder. Al comprender nuestras heridas, comenzamos a sanarlas. Recuerda, eres mucho más que tus experiencias pasadas. Tienes el poder de reescribir tu historia, de transformar el dolor en sabiduría y la herida en compasión. Permítete liberarte de las cadenas del pasado y abrazar la libertad que viene de vivir en el presente.
Imagina por un momento que tu mente es un espacio amplio, como un cielo azul infinito. En este cielo las emociones son como nubes que van y vienen, algunas ligeras como plumas, otras densas y tormentosas. La mayoría de nosotros, por inercia, nos dejamos arrastrar por estas nubes emocionales, reaccionando de forma automática a su paso. Pero hay otra forma, un espacio sagrado que se abre ante nosotros cuando elegimos cultivar la pausa consciente. Es ese microsegundo entre el estímulo, la situación que dispara la emoción, y la reacción, la respuesta automática que brota de nuestro interior. En ese instante, en ese espacio infinitesimal, reside nuestro poder. Es ahí donde podemos elegir no engancharnos a la emoción, no dejarnos llevar por la tormenta, sino simplemente observarla con atención plena. Es como si, en lugar de dejarnos arrastrar por el viento, abriéramos un paracaídas y contempláramos la tormenta desde la distancia. La pausa consciente no se trata de reprimir las emociones, sino de crear un espacio de separación entre ellas y nosotros. Es un acto de autoobservación, de curiosidad compasiva hacia lo que estamos sintiendo. Nos preguntamos, ¿qué está sucediendo en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos están surgiendo en mi mente? Al observar nuestras emociones sin juicio, sin intentar cambiarlas, permitimos que se desplieguen de forma natural, como las olas del mar que van y vienen. Y al hacerlo, descubrimos que no somos nuestras emociones, sino algo mucho más amplio y luminoso. La pausa consciente es un entrenamiento, una práctica diaria que nos permite cultivar la libertad emocional. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y a los demás, un espacio de paz en medio del caos, un faro que ilumina el camino hacia la autenticidad y la conexión humana. Capítulo 5. Metacognición. El arte de observar nuestras emociones. Imagina por un momento que tienes un superpoder, la capacidad de observar tus propios pensamientos y emociones sin dejarte arrastrar por ellos. Este superpoder, amigos míos, no es ciencia ficción. Se llama metacognición. La metacognición es la capacidad de pensar sobre nuestro propio pensamiento, de tomar conciencia de nuestros procesos mentales y emocionales. Es como si tuviéramos un observador interno, un testigo silencioso que registra todo lo que sucede en nuestra mente sin juzgarlo, sin identificarse con ello. ¿Cómo funciona la metacognición en la práctica? Imaginemos que sientes una oleada de ira. En lugar de reaccionar de forma impulsiva, gritando o diciendo algo de lo que luego te arrepentirás, activas tu observador interno. Te dices a ti mismo, estoy experimentando ira. Mi cuerpo se tensa, mi corazón late más rápido, siento calor en el pecho. Describes la emoción con detalle, como un científico que observa un fenómeno natural bajo el microscopio. Al observar la ira con atención plena, sin identificarte con ella, creas un espacio de separación. Ya no eres la ira, sino el observador de la ira. Y desde ese espacio de desapego, puedes elegir cómo responder de una manera más consciente y constructiva. La metacognición es una habilidad que se cultiva con la práctica. Comienza por prestar atención a tus pensamientos y emociones a lo largo del día. Observa cómo reaccionas ante diferentes situaciones. A medida que te vuelves más consciente de tus patrones mentales y emocionales, ganas mayor control sobre ellos. Ya no eres un barco a la deriva en un mar de emociones, sino el capitán de tu propio barco, capaz de navegar las aguas turbulentas de la vida con mayor serenidad y sabiduría. Capítulo 6. Exposición emocional progresiva. Desactivando el miedo a través de la experiencia. A veces, la mejor manera de superar nuestros miedos es enfrentándolos cara a cara. No de forma impulsiva o temeraria, sino de manera gradual y consciente, a través de la exposición emocional progresiva. Imaginen que tienen miedo a hablar en público. En lugar de evitar todas las situaciones que impliquen hablar frente a otros, la exposición emocional progresiva te invita a diseñar un plan gradual, comenzando por pequeñas exposiciones que te generen un nivel de ansiedad manejable. Podrías empezar por hablar frente al espejo, luego con un amigo de confianza, después con un grupo pequeño, y así sucesivamente, hasta llegar a hablar frente a una audiencia más grande. La clave está en exponerte de forma gradual, a tu propio ritmo, celebrando cada pequeño paso que das. ¿Qué sucede en nuestro cerebro durante la exposición emocional progresiva? Básicamente, estamos reeducando a nuestra amígdala, la parte del cerebro responsable de la respuesta de miedo.
Le estamos enseñando que la situación temida no es realmente peligrosa, que podemos enfrentarla sin que el mundo se derrumbe. La exposición emocional progresiva no se limita al miedo a hablar en público. Se puede aplicar a una amplia gama de miedos y fobias, desde el miedo a las alturas hasta el miedo al rechazo social. Lo importante es recordar que no se trata de eliminar el miedo por completo, sino de aprender a gestionarlo de manera efectiva, de transformar la parálisis en acción, la evasión en afrontamiento. Recuerda, la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. Y cada vez que te expones a lo que te asusta, cada vez que te atreves a salir de tu zona de confort, te vuelves más fuerte, más resiliente y más libre. Llegamos al final de este viaje, pero quiero que sepas que esto es solo el comienzo. La libertad emocional no es un destino, sino un camino, una práctica diaria de autoconocimiento, autocompasión y valentía. Te invito a que pongas en práctica las herramientas que hemos compartido, a que explores cada capítulo con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender. Recuerda que no estás solo en este viaje, todos compartimos la misma esencia humana, la misma capacidad de amar, de sanar y de transformarnos. Confía en tu propia sabiduría interior, en tu capacidad innata de crecer y evolucionar. Y recuerda, siempre que lo necesites, puedes volver a este espacio, a estas palabras, a esta comunidad que te apoya en tu camino hacia la libertad emocional.